Leonardo Noval, ¿cómo te describes, Leonardo? A mí lo que más me apasiona es el arte y la cultura, entonces al preguntarme cómo me describo, como un apasionado del arte, un amante de la cultura y por supuesto un luchador incansable para que la realidad de este país, la realidad de México, pues trascienda generación a generación, como el legado del pueblo judío, ¿no? Hay que irlo llevando de generación a generación y permitiendo que se siga haciendo crecer y que siga habiendo pues una gran unión gracias a esto. Creo que el arte y la cultura nos unen siempre y que es medular para el desarrollo y el crecimiento de cualquier país, para el crecimiento económico, en general para el crecimiento. Justo considero que soy un emprendedor también y que formé mi empresa hace apenas 5 años y pues estamos con mucha ilusión de poder hacer proyectos más grandes y sobre todo vinculados a la promoción cultural. Berry, ¿qué es Most Wanted? Mira, Most Wanted comenzó siendo una agencia de relaciones públicas. Tratamos de hacer campañas de marketing al principio, eventos sociales, pero luego fuimos viendo al paso del primer año que Most Wanted se convertiría en una promotora cultural por la pasión que yo inyectaba en la empresa. Hoy Most Wanted es una promotora cultural joven, es una promotora cultural que trae exposiciones a México y lleva exposiciones de mexicanos a ferias de arte en el mundo. A la Bienal de Venecia hemos llevado a 2 personas muy importantes que además son de la comunidad judía, que son Irene Sundelevich y Joche Dondich, que las 2 han participado en la Bienal de Venecia. Tenemos representación artística, ayudamos e impulsamos a gran parte del talento mexicano a generar proyectos y a catapultarlos para que sigan brillando. Trabajamos con la bailarina Elisa Carrillo, con el bailarín Isaac Hernández, generamos proyectos culturales, hacemos un festival muy importante en la Ciudad de México que se llama Pop-Up Experience de música y danza. Y así como este proyecto tenemos ahora la exposición de Van Gogh Alive y de Leonardo da Vinci en Puebla. Con ello te quiero decir que sí seguimos siendo una agencia de relaciones públicas, sí seguimos haciendo campañas de marketing y estrategias de comunicación, manejo de crisis, por ejemplo, en la prensa, cómo posicionar o representar una marca, un producto, un servicio, pero el core es el arte y la cultura, los proyectos donde haya detrás de esto una vinculación con el arte y la cultura. Y un ejemplo claro, May, es que los empresarios de este país logren entender que la cultura ya no es un goodwill, como un donativo, vamos a una buena causa. Al contrario, la cultura hoy en día debe ser un must para todas las empresas. Y las hemos invitado a participar como patrocinadores y como generadores y creadores de experiencias para que alrededor de todo lo que ellos hacen, pues surja la oportunidad de que sus marcas nazcan o conozcan o se presenten con nuevas audiencias. Cuéntanos la trayectoria de estas 2 exposiciones que trajiste a México, la de Van Gogh y la de Leonardo da Vinci. Pues mira, la de Leonardo da Vinci fue muy rápido, pero te quiero contar primero la de Van Gogh, porque la de Van Gogh la comenzamos a planear en 2019. Era 2018 para iniciar 2019, aproximadamente estas fechas en 2018, hace 2 años. Justo entré a una exposición con mi madre en España y la exposición de Van Gogh Alive y dije, esta exposición me encantaría llevarla a México. Esa misma tarde, de un 23 de diciembre, le escribí a la empresa Grand Exhibitions, Grand Experiences, ahora, acaban de cambiar el nombre, y logramos el contacto con Grand Exhibitions, lo trajimos a México. Bueno, yo me reuní con él en España, en Brasil, en Portugal. Lo seguí, lo perseguí hasta que me vendió los derechos y la exclusividad de todas las marcas de Grand Exhibitions para México. Obviamente hice un levantamiento de capital con Friends and Family. También tuve que pedir un crédito de capital de trabajo para poder hacer estos proyectos realidad, porque definitivamente era muchísimo el esfuerzo económico que se tenía que devengar para generar estos proyectos. Después de un año, trajimos el montaje exactamente en enero del 2020. En enero del 2020 llegamos con una carpa comprada en China que la traje extraordinaria de 2,000 metros cuadrados con 10 metros de altura. Es una carpa majestuosa que se puso en el Monumento a la Madre de cero. El Monumento a la Madre fue por la visión del senador Ricardo Monreal,
que además trabajo con él como su asesor en temas culturales desde hace 2 años, que él inició como el presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado. Y él me presentó con el alcalde, con Néstor Núñez, el alcalde de Cuauhtémoc, y el alcalde y yo tuvimos mucha empatía, por supuesto la empatía que ya venía de la relación con Ricardo Monreal, y fue así como me dieron en comodato la explanada del Monumento a la Madre para poder traer el proyecto de Van Gogh a Life. Y justo por eso siempre digo que la iniciativa privada, las empresas y las instituciones deben de trabajar de la mano siempre, porque poder hacer un proyecto así al aire libre, pero sobre todo en la calle, en la vía pública, que nos permite convivir con nuestras ciudades, pues es completamente lo que México necesita, lo que los mexicanos quieren, no solamente estar en centros comerciales, ¿no? Convivir con el arte. Y con la ciudad. El urbanismo es importantísimo, ¿no? Caminar alrededor de Reforma, tomarte fotos con los girasoles de Reforma, porque lo primero que hicimos fue en febrero, antes de inaugurar, del 5 de febrero al 20 de febrero, llené de girasoles todo el paseo de la Reforma, desde el Senado hasta La Palma. Plantamos girasoles en donde hoy plantan las Nochebuenas y donde en noviembre se planta el cempasúchil. Yo puse girasoles. Y bueno, todo eso y todos los mensajes de cada marca que está detrás de este proyecto, pues fueron mucho trabajo, ¿no? Fue un año de buscar 200 empresas para cerrar 46 marcas patrocinadoras. Fueron generar un cuerpo de ventas, generar un equipo de trabajo, generar permisos, crearle la necesidad a las autoridades de traer cultura en muchos de los casos. ¿Cómo se crea la necesidad? ¿Cómo se crea esta necesidad? Lo contagias, es como el entusiasmo, se contagia uno a uno, es como cuando te avientan una idea y tú la contestas, pero entonces la trabajas y la conviertes en realidad. Y justo así. ¿Y pudiste contagiar a nuestras autoridades? Pues sobre todo ellos también contagian pasión, porque en concreto en el gobierno de la Ciudad de México yo he tenido un extraordinario encuentro con las autoridades. Nos ha ido muy bien con el alcalde, nos ha ido muy bien con el secretario de Turismo, con la jefa de gobierno. Hemos tenido mucha armonía en la relación, porque el proyecto que estamos haciendo lo estamos haciendo meramente por democratizar el arte y la cultura, que eso es mi pasión y ese es el drive de la empresa, de Most Wanted Group, democratizar el arte, hacerlo llegar a más mexicanos, y pues qué mejor que a través del entretenimiento y pues una experiencia de 45 minutos que te tomaría probablemente muchos viajes, muchos museos y muchas ciudades, conocer toda esta obra de Vincent Van Gogh, ¿no? Y entonces llegamos a la carpa. Llegamos a la carpa, empezamos el montaje, 45 días, 250 personas, día y noche, grúas, genies, bueno, no te puedes imaginar. Tránsito, ¿no? O sea, desmontaje de madrugada para no hacer que se parara la vialidad. Y bueno, después teníamos que lidiar con el reto más grande. 45 días. Yo sí dormí, pero no dormí 8 horas, dormía 4, dormía 2, dormía 1, pero logré formar el proyecto para el 19 de febrero, que fue la inauguración, que además hicimos una cena majestuosa de 900 personas, que pregúntame hoy, con pandemia, si podría ser posible hacer una cena así. No hay manera. Invité a todos los senadores, a todos los diputados, a todos los empresarios que fueron parte y otros amigos, promotores culturales, artistas, medios. El círculo rojo de este país estaba en esa cena. Y justo ahí fue como un arranque de campaña, porque parecía un arranque de campaña política, pero era un arranque de la primera exposición itinerante y digital, y el primer museo digital en la Ciudad de México, que hoy pues es Vincent Van Gogh. Y realmente veníamos por 6 meses. Llevamos un año, 5 cerrados. Ha sido un reto enorme, muchísima responsabilidad con toda la gente que está contratada. Nosotros en la pandemia no dejamos de pagar sueldos, no corrimos a nadie, cerramos temporalmente 5 meses y pues el esfuerzo económico ha sido enorme, pero los resultados también y los intangibles mejor. Porque los intangibles es que hoy nos volteen a ver con la capacidad que tenemos de hacer este tipo de proyectos masivos en un país como México. Monumentales, en un monumento, y que además los podemos traducir en una experiencia como la que viste en Puebla de Leonardo da Vinci, que ya es la segunda. Entonces, la primera te enseña mucho el primer parto, el primer embarazo te habrá enseñado mucho. Yo no he tenido hijos, pero estoy seguro que después del primero ya tienes más experiencia para saber qué sí funciona y qué no. Entonces, nos fue muy bien en ese
pues en ese camino, ¿no? En esta aventura, digamos. Sigue siendo una aventura todos los días. Todos los días hay un tema que resolver que me encanta porque es apasionante, ¿eh? A mí me gusta ser el bombero y saber apagar incendios cuando hay que apagarlos, pero dejarlos encendidos cuando tienen que estar encendidos. Es un tema de estrategia, es un ajedrez completamente. Y ahora tienes la de Da Vinci. Cuéntanos acerca de... La de Da Vinci, gracias a la visión de mi querido amigo y socio Andrés Roemer, logramos hacer una extraordinaria simbiosis, un extraordinario tándem que fue mezclar la Ciudad de las Ideas, que es un festival que tú conoces y amamos porque somos ideastas, que tenía la intención de traer entretenimiento inteligente, cambiar el statu quo, por supuesto lo que ha hecho cada año durante los 13 que lo hemos hecho, pero teníamos un reto más grande. ¿Cómo vamos a traer a la audiencia y cómo vamos a traer un proyecto que dure más tiempo para la inversión que hace el Estado y para la inversión que hay detrás? Entonces pensamos en una exposición que tuviera que ver con ciencia, con el renacimiento, con el renacer de Puebla, en este caso Leonardo da Vinci. Y fue así como Andrés y yo acordamos que Leonardo y Beethoven serían los héroes y los componentes principales o los principales actores de la Ciudad de las Ideas 2020, que con mucho trabajo y mucho esfuerzo y muchas medidas de seguridad y de este nuevo entendimiento de la higiene, la sanitización, en fin, logramos hacer. Entonces conseguimos el Museo Internacional del Barroco, tenemos 2,000 metros de sala en el Barroco. Tú conoces la exposición, son 4 salas, 2 son de máquinas, inventos y toda la genialidad del astrónomo, el matemático, el arquitecto, el genio que fue Leonardo da Vinci, el polímata. Una sala inmersiva extraordinaria que para mí es maravillosa, donde puedes ver más de 3,000 imágenes con la obra de Leonardo da Vinci, con la música y el repertorio acústico de lo sacro a lo profano. Maravilloso. Y luego termina con una exposición que esa sí fue de Cherry of the Cake, fue la cereza del pastel, porque decidí comprarla de última hora. Dije, ¿cómo vamos a darle una cereza del pastel? Los secretos de la Mona Lisa. Una exposición que llegó para cerrar con broche de oro la historia de Leonardo y que per se nos da la oportunidad de conocer la Mona Lisa de cerca, mucho más de los segundos que la ves en el Museo del Louvre en París, y que te da la oportunidad de apreciar por qué nos sigue, entender su sonrisa, la tiene o no la tiene ese hombre o mujer, quién es la Gioconda, quién la encargó a Leonardo da Vinci, por qué está en Francia, por qué no en Italia, en fin, los colores, las capas de color, como en este cuadro, o sea, toda la magia que está detrás, ¿no? Eso es Leonardo da Vinci. Y bueno, nos vamos a quedar hasta mayo en el Museo Internacional del Barroco. Y May, la intención es con las 2 exposiciones irnos de gira por México, pero estamos esperando la vacuna. ¿Qué representa el arte para ti? Pues mira, como te digo, yo despierto con arte, sueño con arte, bailo con arte, me voy a la ducha con arte, todo lo que veo lo veo con color. Soy un profundo amante del color. Aquí tienes una obra de Carlos Cruz Diez, que es un venezolano extraordinario, maestro que vivió muchísimos años en París y murió en París hace muy poco, es reciente, pero que nos ha enseñado tanto, como otros mexicanos también. Ahora tenemos un reto enorme de cómo vamos a seguir construyendo proyectos de cultura y arte, pero para no desviarme, la ópera, el ballet, la danza en general, la música son para mí magia. Y cuando lo vives así, te puedes proyectar y te puedes transportar en el tiempo, te puedes meter en un nicho de sabiduría al escuchar una ópera, por ejemplo, y entender cómo era en aquella época la vida cotidiana, o lo que quería contar un drama, o lo que quería contar la propia novela cuando lees un libro. Todo eso para mí es la cultura y las artes, la literatura, que es fundamental, la poesía, y ese es el mundo en el que yo quiero siempre incursionar. ¿Crees que el arte nos pueda salvar como país? Mira, lo decía Churchill, no es un tema que vamos a descubrir tú y yo. En la Segunda Guerra Mundial, que pues todas nuestras familias sufrieron grandes consecuencias de lo que sucedió con la Segunda Guerra Mundial, pues él lo decía y se lo dijo a la reina de Inglaterra, la reina Isabel. Le dijo,
es impresionante, pero lo que nosotros deberíamos de hacer es apostar siempre en la cultura y las artes, porque la cultura y las artes siempre llevan la respuesta y el camino al crecimiento y el desarrollo, que fue como empecé la entrevista. Y se me quedó tan grabado que si lo dijo Churchill y lo han dicho grandes líderes de opinión en el mundo y lo han fomentado los grandes maestros, el arte sí creo que es un salvavidas. Porque, por ejemplo, ahora en la pandemia, May, híjole, ¿qué hemos hecho? Consumir arte, consumir cultura, ver un museo a través de un recorrido virtual, escuchar grandes conciertos, óperas, en fin, leer, estar con la cultura constantemente. Sí, porque solamente la música, el arte te pueden sacar de esta terrible amenaza. O sea, entrar esta experiencia, porque yo no le llamaría un museo, le llamaría una experiencia. Una experiencia. Sí, es un antes y un después, es un antes y un después. Sí. Definitivamente es como conocer a un bebé en pañales y luego verlo caminar y luego verlo casarse. O sea, es maravilloso, es toda una vida de un maestro, de los maestros, de por ejemplo, Leonardo da Vinci, pues fue tan capaz de descubrir lo que hoy conocemos como el aeroplano, el avión, el helicóptero, como Vincent Van Gogh fue capaz de ver las estrellas, fue un transformador. Y creo que estos dos ejemplos son lo que hoy necesitamos para renacer y para transformarnos y para volver a ver magia en una noche estrellada. Muchas gracias, Daniel. No, gracias a ti.